En los rincones más profundos y menos explorados de nuestro planeta, allí donde la vegetación es tan densa que la luz del sol apenas logra acariciar el suelo, habita una leyenda. Durante siglos, los pueblos de las montañas del Himalaya, las selvas de Vietnam y los bosques de China han hablado, en susurros, de un encuentro imposible. Un ser que camina erguido como un hombre, pero que posee la fuerza de la naturaleza misma. Lo llaman Yeti, Sasquatch o simplemente el abominable hombre de las nieves. Para muchos, estas son solo historias para asustar a los niños o para alimentar el misterio de los exploradores. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia hubiera encontrado la prueba de que este monstruo no es un invento? ¿Qué pasaría si el Bigfoot fuera en realidad un sobreviviente de la prehistoria que nuestra memoria colectiva se niega a olvidar? Bienvenidos a Ecoantológico. Hoy nos embarcamos en un viaje de 2 millones de años hacia el pasado para desenterrar la verdad sobre el Gigantopithecus blacki. No estamos ante un simio común, estamos ante el primate más grande que jamás haya pisado la Tierra, un titán de 3 metros de altura que compartió el mundo con nuestros ancestros y cuya desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la paleontología. Prepárate, porque la realidad de este gigante es mucho más asombrosa que cualquier mito. Capítulo 1. El tesoro oculto en la botica. Nuestra historia no comienza en una excavación polvorienta bajo el sol, sino en el bullicio de un mercado en Hong Kong en el año 1935. El paleoantropólogo alemán Ralph von Koenigswald se encontraba explorando las farmacias tradicionales de la ciudad, lugares donde se vendían los llamados dientes de dragón. Para la medicina china de la época, estos fósiles molidos eran el remedio para 1000 enfermedades. Pero Koenigswald, con su ojo entrenado, vio algo que nadie más había notado. Entre miles de fragmentos de huesos, encontró un molar, un solo diente. Pero era un diente que desafiaba toda lógica. Tenía la estructura de un primate, similar a la de un humano o un gorila, pero su tamaño era descomunal. Era casi 3 veces más grande que un molar humano moderno. Aquel hallazgo fue el primer hilo de una madeja que tardaría décadas en desenredarse. Koenigswald supo en ese instante que acababa de descubrir a un gigante. Lo bautizó como Gigantopithecus blacki. Pero, ¿cómo era el dueño de ese diente? Durante mucho tiempo se pensó que era un ancestro directo del ser humano, un eslabón perdido gigante. Sin embargo, la ciencia moderna, gracias al análisis de proteínas antiguas preservadas en el esmalte de sus dientes, ha revelado la verdad. El Gigantopithecus era, en esencia, un orangután colosal. Compartían un ancestro común y su linaje se separó hace unos 10 millones de años. Imagina entonces a un orangután con la masa de un polo polar, con extremidades poderosas capaces de mover rocas y troncos que 10 hombres juntos no podrían desplazar. Pero a pesar de su aspecto aterrador, el Gigantopithecus no era el monstruo sanguinario que las películas nos han vendido. Era un gigante gentil, un habitante de la paz de los bosques. Capítulo 3. El mundo del gigante. Para entender al Gigantopithecus, debemos entender su hogar. Durante el Pleistoceno, el sudeste asiático era un paraíso de biodiversidad. El gigante reinaba en un mundo de bosques subtropicales densos, donde la comida abundaba si sabías dónde buscarla. Su dieta fue, durante mucho tiempo, un tema de debate. Algunos científicos sugerían que, al igual que el oso panda, el Gigantopithecus era un especialista en bambú. Sus mandíbulas eran profundas y masivas, diseñadas para triturar materia vegetal extremadamente dura y fibrosa.
Sin embargo, estudios químicos recientes en sus dientes han pintado un cuadro más complejo. El gigante era un recolector sofisticado. Comía frutas, raíces, tubérculos y, por supuesto, bambú. Necesitaba ingerir una cantidad masiva de calorías al día para mantener su enorme cuerpo en funcionamiento. Pasaba la mayor parte de su tiempo buscando alimento en el suelo de la selva, moviéndose con lentitud, pero con una autoridad indiscutible. En su mundo no tenía depredadores naturales. Ni siquiera los tigres dientes de sable de la época se atreverían a enfrentarse a un simio que podía partirlos por la mitad con un solo movimiento de sus brazos. Capítulo 4. El encuentro de dos especies. Este es quizás el punto más electrizante de nuestra historia. El Gigantopithecus no vivió en un vacío. No fue un animal que desapareció antes de que nosotros llegáramos. Las pruebas indican que este gigante convivió con nuestros ancestros directos. Hace unos 800.000 años, el Homo erectus comenzó a expandirse por Asia. Estos humanos primitivos, armados con herramientas de piedra y el dominio del fuego, entraron en los dominios del Gigantopithecus. Imagina el impacto de ese encuentro. Para un Homo erectus que apenas medía 1,60 m, ver a un Gigantopithecus debió ser como ver a un dios o a un demonio. Es en este cruce de caminos donde nace el mito. Muchos investigadores sugieren que el miedo y el asombro que este gigante grabó en la mente de nuestros antepasados se transmitió a través del lenguaje y las historias durante cientos de miles de años. Es lo que llamamos memoria de especie. El Gigantopithecus es el Bigfoot original. Es el recuerdo persistente de un vecino colosal que una vez compartimos con la selva. No es coincidencia que las leyendas del Yeti o el Sasquatch se concentren precisamente en las regiones donde este animal vivió. Capítulo 5. El misterio de su caída. Si era tan poderoso, si no tenía enemigos y si el mundo era su jardín, ¿por qué desapareció? Esta es la pregunta que ha atormentado a los paleontólogos por casi un siglo. Y la respuesta, descubierta apenas hace unos meses en estudios de 2024 y 2025, es una lección de humildad para cualquier especie. El Gigantopithecus fue víctima de su propia especialización. Hace unos 300.000 años, el clima de la Tierra comenzó a cambiar drásticamente. Las estaciones se volvieron más marcadas y los densos bosques de Asia empezaron a retroceder, dando paso a sabanas abiertas y zonas con menos árboles. Aquí es donde su tamaño se convirtió en su maldición. Sus parientes más pequeños, los orangutanes, pudieron sobrevivir porque podían trepar a las copas de los árboles y alimentarse de brotes y cortezas cuando las frutas escaseaban. Pero el Gigantopithecus era demasiado grande para trepar con agilidad. Se quedó atrapado en el suelo de un bosque que desaparecía. Mientras la comida se volvía más difícil de encontrar, el gigante no pudo adaptar su dieta. Necesitaba demasiada energía y el nuevo mundo simplemente no podía ofrecérsela. El Gigantopithecus se extinguió no por una catástrofe repentina, sino por un declive lento y silencioso. El gigante se quedó sin hogar y finalmente se quedó sin tiempo. Se cree que los últimos de su especie desaparecieron hace unos 100.000 años, justo cuando nuestra propia especie, el Homo sapiens, comenzaba su ascenso hacia el dominio global. Capítulo 6. ¿Sigue ahí fuera? Llegamos a la pregunta que todos se hacen. Si su desaparición es tan reciente en términos geológicos, ¿es posible que algunos ejemplares hayan sobrevivido en los valles inexplorados del Tíbet o en las selvas vírgenes de Birmania? La ciencia oficial es tajante. No existen pruebas físicas de su supervivencia.
No hay huellas frescas que no puedan ser explicadas. No hay restos biológicos recientes. Pero el misterio persiste porque el Gigantopithecus ocupa un lugar único en nuestra imaginación. Es el puente entre el monstruo de la ficción y la criatura de la realidad. Aún así, el legado del Gigantopithecus vive en cada descubrimiento que hacemos. Nos enseña que el tamaño no garantiza la supervivencia y que incluso el rey más fuerte de la selva es vulnerable a los caprichos del planeta. Pero sobre todo, nos recuerda que nuestro pasado está lleno de gigantes y que a veces las leyendas que nos cuentan de noche tienen raíces profundas en la verdad histórica. Conclusión: el rey en nuestra memoria. El Gigantopithecus blacki fue mucho más que un simio grande. Fue un experimento majestuoso de la naturaleza, un titán que caminó junto a nosotros en el amanecer de la humanidad. Aunque sus huesos se hayan convertido en piedra y su reino se haya perdido bajo el asfalto y las ciudades modernas, su sombra sigue ahí, recordándonos que el mundo fue una vez un lugar de maravillas colosales. Hoy, cuando miramos a los orangutanes en los zoológicos o en las selvas de Borneo, estamos viendo a los últimos herederos de ese linaje de gigantes. En sus ojos astutos y en su pelaje rojizo queda un eco de aquel soberano de 3 metros que una vez fue el dueño absoluto de Asia. Si te ha apasionado descubrir la historia del Gigantopithecus, el verdadero Bigfoot de la prehistoria, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte a Eco Antológico. El pasado aún tiene muchos secretos que revelarnos y juntos seguiremos explorándolos. ¿Y tú? ¿Crees que el Gigantopithecus es el responsable de las leyendas que aún hoy nos quitan el sueño? ¿O crees que la naturaleza aún esconde algún gigante entre las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo descubrimiento.